Estaremos hablando de cuáles son las cirugías que existen para retirar una próstata. Prostatectomía. ¿Cuáles son los tejidos que se quitan cuando una persona se somete a la prostatectomía, a retirar la próstata? ¿Cuáles son las consecuencias que vive una persona a corto, mediano y largo plazo cuando le tienen que quitar la próstata? ¿Qué podemos hacer para mejorar esas consecuencias? Consecuencias de quitar la próstata. La cirugía de próstata es una situación muy común en los hombres y sobre todo en los mayores de 65 a 70 años. Esas personas muchas veces sufren cáncer de próstata, pero también podrían sufrir de un crecimiento de la próstata benigno. La cirugía es una opción y es una opción que muchas veces es radical si lo que tenemos es un cáncer de próstata. Por eso mismo se llama prostatectomía radical. No solamente retiramos la próstata, sino que también podemos estar retirando el tejido vecino para evitar que haya una extensión del cáncer de próstata. En esa operación, lo que hace el cirujano es retirar la glándula prostática, además de una porción de tejido alrededor de esa glándula prostática. Por ejemplo, se retiran unas glándulas que se llaman vesículas seminales, que producen el semen en el que van los espermatozoides después de una relación sexual. Este mecanismo de retirar la próstata tiene varios métodos, y esos métodos tienen sus propias ventajas, pero también sus propias desventajas. La elección del método para retirar la próstata va a depender enormemente del cirujano que está al frente del procedimiento, pero también de las circunstancias del crecimiento de la próstata de cada persona. Y no es lo mismo retirar una próstata benigna que retirar una próstata con cáncer. Entonces hablemos brevemente de esos diferentes métodos. Prostatectomía radical abierta. Retiramos la próstata abriendo el abdomen. Prostatectomía radical por laparoscopia. Allí no hay una apertura del abdomen, hay unas pequeñas incisiones para incluir allí unos tubos. A través de esos tubos se hace el retiro del tejido prostático y del tejido benigno. También, obviamente, podríamos hacer un tipo de prostatectomía a través de la uretra. Se llama prostatectomía radical transuretral. Esa cirugía no hace ninguna incisión a través de la pared abdominal, ni pequeña ni grande, sino a través de la uretra masculina, a través del pene. Los tejidos que se retiran cuando se hace una prostatectomía radical tiene que ver con las vesículas seminales, que son las glándulas que producen ese semen, donde se transportan los espermatozoides. También se puede hacer un retiro de una parte de la uretra, aquella que queda vecina a la próstata. Se retira para evitar que haya invasión del cáncer. También se puede retirar otro tipo de tejidos vecinos que están allí cercanos a la próstata. Por ejemplo, los ganglios linfáticos en la pelvis. Eso se hace en algunas ocasiones cuando se considera que puede haber infiltración a esos ganglios linfáticos. También se puede retirar una porción de la vejiga, se llama el cuello de la vejiga, por la misma razón, evitar extensión posible que hubiera ocurrido del cáncer de próstata hacia estos tejidos. En la resección transuretral de la próstata, lo que se utiliza allí es extirpar el tejido prostático que bloquea el flujo de la orina, pero no se utiliza para tratar el cáncer de próstata. Solamente se utiliza la resección transuretral para la próstata benigna en crecimiento. Hay otra forma de retirar tejido prostático, prostatectomía con láser. Allí es una forma de vaporizar y de extraer ese tejido prostático. Antes de decirte qué consecuencias tiene la prostatectomía, qué consecuencias tiene retirar la próstata, déjame invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Busca la palabra suscribirse y tócala. De esa manera ya estás suscrito y es gratis, no llega a ninguna cuenta. ¿Qué consecuencias tiene a corto plazo retirar la próstata? Bueno, una primera consecuencia es que podría quedar una incontinencia urinaria. Esa es una pérdida de orina de forma involuntaria, sin darnos cuenta. Sale orina. Esa es una de las consecuencias más comunes que se ha observado. Frente a esa consecuencia, podemos hacer muchas cosas. Podemos no solamente mejorar esa situación, sino incluso erradicarla. Así es que no podemos decir que no vamos a retirar una próstata que está en peligro de cáncer simplemente por el peligro o el riesgo de la incontinencia urinaria.
tenemos cosas por hacer. Desde unos ejercicios que se enseñan prematuramente después de la cirugía hasta acciones posteriores para tratar de aliviar esa incontinencia prostática, esa incontinencia urinaria. La mayoría de los hombres recuperan el control de la vejiga con esos ejercicios que podemos hacer para fortalecer la musculatura de la pelvis y evitar la muy incómoda incontinencia urinaria que a muchos hombres les hace pensar que mejor no cirugía de próstata. Pero definitivamente si tenemos un cáncer de próstata, tenemos que pensar en cirugía. Segunda consecuencia, disfunción eréctil. Al retirar los tejidos de la próstata, es posible que se puedan retirar algunos nervios que hacen parte del proceso de erección. Al retirar esos nervios, el cirujano intenta conservarlos, pero muchas veces no es posible. Estas son fibras muy pequeñas que al retirar el tejido corren el riesgo de ser retirados. Si hay disfunción eréctil por el retiro de los nervios de la función eréctil, podríamos entonces estar provocando una disfunción eréctil, una dificultad para mantener en erección. También tenemos tratamiento. Esa disfunción eréctil también puede tener tratamiento después de la cirugía en aquellas personas que definitivamente se vieron afectadas por la cirugía. Hay dos efectos más muy importantes. Sangrado después de la cirugía es bastante común. Por lo general pasa en las primeras 6 a 8 horas. Algunas personas pueden ir más allá de las 12 horas con sangrado producto de la cirugía, pero hay formas de disminuir ese sangrado y obviamente también hay formas de atenderlo si se está presentando. También hay otra consecuencia con alguna frecuencia relativamente y es una infección que haya quedado después de la cirugía. El hecho de invadir esas estructuras internas puede llevar microorganismos, sobre todo bacterias, a infectar las vías urinarias. También tiene tratamiento. La cuestión es muy importante. Si estamos notando ardor, dolor, cambios en la coloración de la orina, debemos consultar y debemos hacer exámenes de la orina para identificar la presencia de infección y poder hacer el tratamiento respectivo. Más consecuencias, dolor y molestias. Es imposible evitar dolor después de una cirugía y también algunas molestias o incomodidades, tanto a nivel del pene como de la estructura pélvica. Los analgésicos y los antiinflamatorios nos pueden ayudar. Y tenemos analgésicos naturales y antiinflamatorios naturales que puedes emplear, obviamente. Y puedes combinar también la forma natural con los medicamentos, si lo prefieres. Otros efectos secundarios tienen que ver con estreñimiento, dificultad para orinar o sensación de fatiga. Esas consecuencias son de mediano plazo. Algunas personas después de la cirugía pueden quedar con constipación. También lo podemos aliviar. Hay mecanismos naturales, sobre todo el empleo y consumo de fibra, para que podamos hacer una evacuación intestinal mucho más fácil. También podemos acudir a otros métodos para aliviar ese estreñimiento y la fatiga también la podemos mejorar con algunas medidas tanto físicas como el consumo de algunos antiinflamatorios, algunos antioxidantes que nos ayuden a recuperar la vitalidad de esos tejidos después de la cirugía. Obviamente, consecuencia de largo plazo, esterilidad. La extirpación de la próstata provoca necesariamente esterilidad. No vamos a poder tener, obviamente, allí espermatozoides nadando en el semen por el retiro de la próstata. Entonces es natural esa esterilidad y se debe tener muy presente, muy en cuenta. Por lo general, los cirujanos explican bastante bien esto antes de someter la persona a una cirugía. Hay otra consecuencia de mediano y largo plazo, eyaculación retrógrada. Parte de los líquidos en la relación sexual se pueden ir a la vejiga en vez de salir al exterior a través de la uretra. Esa eyaculación retrógrada puede tener algunas consecuencias también, algunas posibilidades de infección. También podemos allí trabajar para evitar inicialmente esa eyaculación retrógrada, pero también
para evitar las consecuencias que podría tener de infecciones a repetición en el tracto urinario. Algunos cambios hormonales menores se pueden presentar, por ejemplo, la pérdida del antígeno específico de la próstata, que es una hormona proteína que se produce allí en la próstata. Al retirar la próstata tiene que bajar ese antígeno específico de próstata, que entre otras cosas nos sirve para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. En el cáncer de próstata, el antígeno específico de próstata se eleva considerablemente, normalmente normal hasta 4, pero en personas con sospecha empieza a aumentar enormemente ese antígeno. Con la prostatectomía, ese antígeno se reduce obviamente bastante. Hay otra hormona que se produce en pequeñas cantidades, que tiene una potencia muy grande con la testosterona, que se llama dehidrotestosterona. También puede bajar su producción y también puede bajar la producción del factor de crecimiento, que es un factor, una proteína o una hormona similar a la insulina y que tiene el papel regulador también. Todas estas hormonas pueden bajar notablemente o incluso totalmente por haber sacado la próstata en una prostatectomía, por ejemplo, radical. Y hay otra consecuencia a largo plazo que es edema en miembros inferiores. Las personas que deben sacar ganglios linfáticos de la estructura pélvica puede hacer que se acumule líquido en las piernas. Eso se llama linfedema. Es una hinchazón que definitivamente va a seguir ocurriendo de allí en adelante. Nosotros podemos aliviar enormemente con medidas antigradiente de presión o también colocando medias o soportes elásticos en miembros inferiores para evitar la acumulación de líquido. Antes de la cirugía es muy importante conversar todos estos temas con el médico tratante. Esas consecuencias las podemos aliviar. Si tenemos cáncer de próstata, una opción muy importante que tenemos que considerar es la cirugía radical de próstata. Se llama prostatectomía radical, ya sea a cielo abierto, ya sea a través de la laparoscopia, ya sea utilizando láser, ya sea la forma transuretral para la próstata benigna, no para el cáncer de próstata. Las personas con cáncer de próstata definitivamente tienen que considerar la opción de cirugía. Es muy importante un relacionamiento claro con el médico tratante para explicar las consecuencias que podemos tener a corto, mediano y largo plazo y poderlas ir aliviando en la medida en que se van presentando. Una anotación muy importante: no todos los hombres sometidos a tratamiento de retiro de la próstata radical tienen estas consecuencias. Unos más, unos menos. En alguna forma nos vamos a ver afectados, pero no todas las personas tienen todas las consecuencias que yo he enumerado. Unas personas más, otras personas menos. Eso lo sabemos previo a la cirugía, dependiendo de cada situación particular, pero tenemos que afrontar cualquiera de estas circunstancias después de la cirugía de acuerdo a cómo hubiera sido comprometido el tumor allí a nivel de la próstata. Espero que esta información sea muy útil para todos y nos traiga tranquilidad, por un lado, pero también información relevante para poder tomar decisiones sabias a sabiendas de lo que nos puede pasar a través o a raíz de una cirugía. Nos vemos en